עושה שלום במרומיו. Shalom, mis queridos Subrahot. En esta ocasión vamos a ver una breve enseñanza muy importante. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos leído al mismo tiempo. Pero nunca nos hemos preguntado qué diferencia hay entre ser llamado y ser un escogido. Mis queridos Ajín y Aotis, en la dispersión, alerta, el tema a tocar es algo muy imprescindible, ya que la gran mayoría estamos notando en muchos hermanos un alejamiento parcial o en casos severos total de Yahweh y su Dabar, de su palabra. Es decir, que vuelven al mundo después de haber experimentado una supuesta conversión. ¿Qué significa esto, mis queridos Subrahot? Para comprender, veamos los significados de entre ser llamado y ser escogidos. Ser llamados. El llamado es y se refiere especialmente a la invitación de Yahweh a la humanidad a aceptar los beneficios de la salvación. El recibir un llamamiento de Yahweh significa recibir un nombramiento o invitación de Él para servirle de alguna manera particular. El llamamiento proviene de Yahweh y Él es el único que puede llamar o invitar a alguien. Somos llamados por Yahweh mediante su Hijo Yahshua. Por eso nos dice en Yohanan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. También vemos en 1 Corintios 1:9, fiel es Yahweh, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Yahshua, amo nuestro. Su llamamiento, mis queridos Subrahot, nos libra de la confusión y las falsas enseñanzas que abundan en el mundo y nos lleva a la luz de su emet, de su verdad, siempre y cuando aceptemos el llamado. Sin embargo, ser llamado no es suficiente para ser kadosh, apartados o santos. El siguiente paso es responder al llamamiento, a la invitación de Yahweh, para ser escogidos. No solo debemos aceptar el llamado y estar agradecidos con Él, debemos poner de nuestras ganas y fe al servir a Yahweh y su Hijo, puesto que muchos son proclamadores de la emet, de la dabar, de la verdad de la palabra. Pero hasta que no les sobrevenga un problema, el cual no pueda sobrellevar, problemas de salud, económico, etc., es aquí donde se pone en prueba nuestra emuná, nuestra fe y fidelidad verdadera ante el verdadero llamado, porque muchos piensan que no habrá más sufrimiento ni pruebas una vez estando en la verdad, en la emet. Pero es todo lo contrario, mis queridos Ajín. Más padeceremos a causa de la verdad, como padeció nuestro Mashiach. Así debemos entender que al seguirlo pasaremos, pero no porque Yahweh sea malo, sino por enfrentar a quienes se oponen a toda sana doctrina y comiencen a odiarnos por no ser parte de este mundo. Yohanan 15, del 18 al 21, dice así: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Adón. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. También vemos en Matillá 16, del 24 al 26. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su madero, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera salvar su vida la salvará. Mis queridos Ajín, estas palabras son muy importantes para comprender en realidad si somos llamados o somos escogidos. Esto es algo muy importante, mis queridos Ajín. El versículo 19 dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia.
El 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Adón. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, hermanos. Es muy importante porque estamos siendo perseguidos. Y como vemos en Matillá 16, el 24, el 26, el 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso, mis queridos ahí, es importante no desperdiciar ese llamado. Como vemos en Itgalut, en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sed pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Mis queridos sajín, tengamos presente que cuando recibimos el llamado, es importante todo lo que tendremos que padecer por seguir a Yahshua, aun si es posible morir. Es estar dispuesto a todo. Esta es la clave para entender que estamos pasando a la otra fase, la de ser escogidos. ¿Quién es ser escogido? Pues primeramente es Yahweh, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Como vemos en Yohanan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y yo los he preparado para que vayan y den fruto, y fruto que permanezca, para que cualquier cosa que pidan del Padre en mi nombre, Él se la dé. En Yimeyahu, en Jeremías, del 1 al 5 al 9. Y vino en mí la palabra de Yahweh diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Yahweh, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero Yahweh me dijo: no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. Y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca y me dijo: Yahweh, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Yahweh es quien llama y escoge a las personas. Ser escogido es un privilegio. El ser escogido entre millones de personas tiene un gran valor inigualable. Por eso aquí es donde comprendemos que Yahweh nos está dando de su conocimiento pleno, para que salgamos sin miedo a nada ni nadie. Nos da un cargo valioso, la de conocer extraordinariamente su palabra, como antes nunca habíamos conocido. Predicar las buenas nuevas de salvación al mundo entero, sabiendo que en ese proceso seremos odiados, aborrecidos, escupidos, como lo fue nuestro propio Mashiach, por llevar la verdad, como vemos en 1 Corintios 2, del 13 al 15, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Yahweh, porque para ellos son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. El ser escogido implica más que un llamado. Es dedicarnos todo el día completo a escudriñar, entender, aprender las Escrituras y las cosas que Yahweh va revelando por medio de su Ruach, de su Espíritu, que mora en cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, llevar lo aprendido a las naciones implica un cargo muy esforzoso y con muchas bendiciones. Mis queridos sajín, sí, muchas bendiciones. En su momento, en el tiempo de Yahweh, Él nos concederá de sus verajá. Por eso tenemos que tener paciencia, mis queridos sajín. Eso es lo más importante, la paciencia. Es una de las virtudes más difíciles que tiene el hombre, mis queridos sajín. Así que yo les exhorto en esta hora a que saquemos paciencia. Yahweh es quien llama y escoge las personas. Ser escogido es un privilegio. Así es, mis queridos sajín, es un privilegio. Como veíamos en 1 Corintios 2, del 13 al 15, que nosotros no repetimos palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por lo que nos guía el Ruach.
y en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Mis queridos ajín, el ser escogido implica más que un llamado. Es dedicarnos todo el día completo, mis queridos ajín. ¿Estás dedicando todo el día? Matillá 10:20 dice, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. También vemos en 2 de Tesalonicenses, del capítulo 2, del 13 al 15, dar siempre toda rabá a Yahweh, respecto a vosotros, hermanos, amados por Yahweh, de que Yahweh os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Así que, mis queridos ajín, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En otras palabras, mis ajín, Shaul, Pablo, está diciendo que el proceso consta de dos partes. Yahweh llama y escoge las personas, pero los hermanos Kadosh, santos, separados, deben permanecer firmes en lo que se les enseña por medio de la palabra de Yahweh. Deben estar firmes en la emuná, en la fe, y permanecer obedientes a Yahweh. Primera de Kefas, de 2 al 9. El pueblo de Yahweh, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vemos también en Efesios 1, versículo 13. En el Mashiach también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de santidad de la promesa. No basta con aceptar el maravilloso llamamiento de Yahweh y luego seguir viviendo como nos parezca dentro del mundo. Libertinaje, idolatría, en conjunto pecado. Ser escogidos implica ser obedientes a Yahweh. Primera de Kefas 1:2, elegidos según la presencia de Yahweh, en santificación del Rúa, del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahshua HaMashiach. Gracia y shalom os sean multiplicadas. Los escogidos tienen responsabilidades que cumplir, mis queridos ajín. En Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Yahweh, apartados, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la shalom de Yahweh gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La esperanza en la que creen y confían profundamente es recibir la vida eterna en la resurrección. Primera de Timoteo 6:12, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado. Matillá 22, del 11 al 14. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mis queridos ajín, la palabra, la davar de Yahweh es muy dura. Por eso la pregunta es, ¿has sido solo llamado o también has sido, o eres ahora un escogido? Yo quiero que esa respuesta la hagas con tu lev, no con tu mente, con tu corazón, porque es muy difícil, mi hermano, pero no imposible. Yo quiero que tú analices esta respuesta tan importante que debes de responderla tú mismo. Así que, mi querido Sahin, esto es muy importante para seguir una vida de verdadera santidad, La esperanza en la que creen y confían profundamente es recibir la vida eterna en la resurrección.
Primera de Timoteo 6:12 dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Matillá 22 del 11 al 14 dice, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí al que te decía. Y el final es, atarle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, mis queridos amigos, pero pocos son los escogidos. Otras versiones dicen elegidos, escogidos o elegidos por el mismo Elohim. ¿Qué te parece? ¿Qué trata de decirnos Mashiach en esta cita? La lección es que toda persona llamada por Yahweh tiene la responsabilidad de responder ese llamado haciendo cambios en su vida espiritual. El hombre de la parábola había sido invitado a una boda y por lo tanto tenía el deber de vestirse apropiadamente, implicando simbólicamente que debía vestirse de justicia, pero no lo hizo. A esto es a lo que Mashiach se refería diciendo, muchos son llamados y pocos escogidos. En otras palabras, todo el que ha sido llamado tiene la responsabilidad de prepararse espiritualmente y vestirse de justicia, hacer firme nuestro llamamiento y elección. Segunda de Kefas, capítulo 1, del versículo 10 al 11. Dice así, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Adón y Yeshua, Salvador, Yahshua HaMashiach. No podemos descuidar el llamamiento de Yahweh. Debemos tener en mente esto. Segunda de Kefas, capítulo 1, versículo 4 al 8, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra emuná virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Primera de Kefas 5 al 10 dice, el Elohim de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Yahshua HaMashiach, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yahweh anhela que podamos comprender su verdad y quiere que permanezcamos fieles después de recibir su llamamiento, para que lleguemos a ser sus escogidos, su pueblo elegido. Sabemos que seguir a Yahweh en medio de esta sociedad no es tarea fácil, pero hay esperanzas. Esforcémonos haciendo todo el bien posible para convertirnos en llamados escogidos y fieles de Yahweh. Razones por la cual uno que es llamado, pero que en su corazón no está preparado, abandona la emet, la verdad, y decide volver al mundo, al pecado. Cuando hay un verdadero cambio dentro de nosotros, trasciende hacia nuestro comportamiento exterior. Mashiach viene a llenar el vacío en nuestros corazones, cambia nuestra amargura en alegría, el lamento en gozo. Si nunca hemos conocido el verdadero amor estando en Mashiach, experimentamos el verdadero amor de darlo todo sin condicionar, de entregarnos enteros, abandonándonos para servir a Yahweh y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Entonces no retrocedemos para atrás, porque no pensamos lo que vendrá o lo que nos espera en cada prueba, sino que seguimos adelante sin mirar hacia atrás. En muchos casos, a quienes deciden seguir a Yahweh y dejar todo su pasado, lujurias del mundo, religiosidad, amistades, familiares, por elegir a Yahweh, Yahshua, les pasa que no pueden soportar dejar todo lo que eran. Es decir, que vuelven a su hombre viejo, dejando lo espiritual para ya no regresar. Esta es la otra expresión. Muchos serán llamados, pocos los escogidos, porque muchos desviarán el camino, aunque estuvieron dentro de él por no soportar la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4,
versículo 2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. El encuentro con Yahshua incluye el perdón hacia los enemigos. Cuando tenemos el encuentro con Mashiach, nuestra vida es cambiada. No sentimos rencor hacia nadie. Eso queda en el pasado. Muchos creyentes nunca han tenido realmente un encuentro cercano a Mashiach. Esa es la razón de su amargura y de su vida seca. Vuelven atrás a la comodidad, a su vana manera de vivir. La siguiente cita nos muestra lo que realmente pasa con uno que no está preparado para ser verdadero seguidor de Yahshua. Yohanan 6, del 60 al 66, dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yahshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yahshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Pero por qué se les hizo dura la palabra de la vida eterna? Por una sencilla razón, porque Yahshua confronta el pecado y la luz. Mashiach manifiesta todo y nada puede ser oculto. Yohanan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En sus vidas hay pecado, por eso abandonan, porque no están dispuestos a renunciar a sus malos caminos. El mundo los venció, se han dejado seducir por los deleites de este mundo, andan y viven de una manera incorrecta a los ojos de Yahweh. Dicen, somos humanos, tenemos fallas, eso es indudable, todos cometemos errores, pero no se arrepienten sinceramente, no intentan cambiar. Así siguen caminando un mundo cargado de inmundicia, aunque no todo es pecado, pero tenemos límites. Las Escrituras enseñan, como 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Segunda de Kefas 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia después de haberlo conocido, volverse atrás del Kadosh, mandamiento. Yirmeyahu, Jeremías 3:10, con todo esto no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Si algo aprecia Yahweh es la sinceridad y un corazón verdaderamente arrepentido. No desprecia. Muchos no caminan en integridad y justicia. Cuando andamos mal, las fuerzas se van, la confianza disminuye, la fortaleza en Yahweh se apaga. Sentimos no merecer su llamado, entonces llega la frustración, porque todo sale mal. Muchos se sienten vencidos, aunque nos pasa a quienes estamos firmes en el camino. Pero recordemos esta cita, mis queridos Sajín. Primera de Yohanan 5:4. Porque todo lo nacido de Yahweh vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra emuná, nuestra fe. La falta de compromiso en la vida de un creyente es una de las principales causas del alejamiento. Sabemos muchas veces el precio de seguir a Yahshua. Implica un costo muy alto. Debemos dejar el pecado. Es necesaria la santidad, integridad y la honestidad. Como dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Ruach, por el Espíritu, andemos también por el Ruach, por el Espíritu. Debemos arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, confesar nuestros errores. Sabemos que Yahweh está siempre con nosotros y nos entiende en cada caminar que tropecemos. Pero es importante reconocer siempre nuestras faltas y arrepentirnos. Si no lo hacemos, habrá condenación. Romillín, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahweh es vida en Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Lo más importante que hace que un creyente decaiga es la falta de fe o muy debilitada. Deben ser lo más fuertes posibles, inamovibles, inmutables en la vida de un creyente. Es primordial edificarla sobre una base sólida, perfectamente estable. ¿Pero dónde? ¿O en qué aquellos de una fe débil la levantan? La edifican en los hombres,
ya sean los líderes, pastores, denominaciones, etcétera. Cuando uno de estos falla, se sienten decepcionados por el hecho de que aquella fe estaba sobre una persona expuesta a fallar. Cuando no estamos firmes, los problemas vienen, las tribulaciones nos angustian y todo se viene abajo. En Yahweh estamos seguros, nunca nos deja solos, siempre está ahí cuando le necesitamos. Segunda de Shemuel 22:2, Yahweh es mi roca y mi fortaleza. Teilín, Salmo 18:2, Yahweh, roca mía, castillo mío, mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía. En él confiaré, escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Matillá 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mis queridos Sahin y Aotis, espero que esta enseñanza sea de mucha edificación para muchos de nosotros que tal vez han sido llamados, pero la pregunta es, ¿has sido escogido? Eso es algo que tú tienes que responderte, mis queridos Sahin. Y si la respuesta es no, pues déjame decirte que tienes una esperanza. Aún hay vida, aún nuestro Mashiach no viene. Cambia, lucha, fortalece, santifícate, apártate del mundo, búscalo más, edifícate y serás un escogido. Que la Shalom de nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos acompañe y será hasta otra oportunidad. Shalom Alejem, mis Sahin.